Ya decía María Chibuda bien claro que el derecho de pertenecer tiene a todo el mundo en Divareo. Vamos a ver cómo se expresa esta tipa acerca de las hermanas Mirabal. Primero corregirle, no es una generación a los foques la que nosotros estamos tratando. Nosotros estamos tratando la era de los views y el de hacernos sentir para así nosotros tener el derecho de pertenecer. Vamos a ver lo que dice esta tipa. Generación Alofoque mira cómo se expresa de las hermanas Mirabal. Corregir primero ahí que no es la generación Alofoque, como ya yo decía de antemano, sino esta situación que nosotros vamos a tratar, y mi respeto para el don. Miren la decencia del señor ahí. Y dice que eran inservibles. Que expresaste en torno a las hermanas Mirabal, que fuiste, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas otras personas, un poquito inclemente al emitir tu juicio cuando las calificaste de comunistas inservibles. No, pero eran comunistas. ¿Pero por qué comunistas? Eran comunistas. Miren la cara de ella, que es lo primero. La cara de una persona pedante, arrogante, y ojalá y ella se haya dado cuenta del error que cometió, pero si es por pertenecer a la era de los views, está bien su comentario, solamente que debió de medir sus palabras. Pero esta es mi humilde opinión, no sé cuál sería la suya, déjenmela por aquí abajo en la bandeja de comentarios. Y tenían afiliación al comunismo de Cuba también. Bueno, pero esa era una época en que la mayoría de los jóvenes, y te lo digo porque yo pertenezco a esa generación, tú conoces eso de referencia, todo el que se oponía a las dictaduras que imperaban muchas en este medio, se calificaban de comunistas. Eso sí es verdad. Y además estaba en boga el fidelismo, y no necesariamente todos los jóvenes que decían admirar a Fidel Castro y a su régimen y a su revolución eran comunistas. O sea, porque inclusive las hermanas Mirabal eran de una familia acomodada de Sandejosa, no eran personas. Sí, pero eso no tiene que ver porque no, claro. Hay mucha gente, la mayoría de los comunistas vienen de familias adineradas. Miren, esa ahí se vio el grado de pedancia de ella al expresarse así. Es como explicaba Verdón, en los tiempos y con el tiempo todo el mundo se metía a una moda y todo se volvía como una ola. Por eso nosotros partimos los tiempos por décadas y cada década le corresponde vivirla a su generación. Recuérdense que en los tiempos cuando las hermanas Mirabales hacían activismo político, era en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. ¿Qué nosotros podemos entender también? Dese cuenta que un año después de ser asesinadas las hermanas Mirabales, entonces asesinan a Trujillo. Ya el sentir del pueblo, la muerte de las hermanas Mirabales fue la que marcó para mí y en lo personal el hito histórico de aquella sublevación contra el gobierno de Leónidas Trujillo y su dictadura. Las hermanas Mirabales murieron en 1960 y Trujillo lo ajusticiaron en 61 exactamente. Ahora mismo. Y lo podemos ver. Yo creo que yo soy muy cruda con mis palabras. Miren, todo el que es así, como ella lo dijo ahí, yo soy muy cruda con mis palabras y no es por el simple hecho de querer ofender porque es mujer. Miren qué es lo que pasa. Todas las personas que son así, que nosotros la conocemos que son así, le gusta mucho decirle la verdad a los otros en la cara, sin importar, sin mediar, por no tener ese grado de empatía. Pero, cuando es a usted que le toca decirle la verdad a esa persona en su cara, entonces se ponen como el diablo. Que es así como ella, le puedo yo asegurar en un 100% que le gustan mucho reestrujarle las verdades
en la cara a los demás, pero cuando se la estrujan a ellos, ay mamá. Yo dije que eran 3 comunistas inservibles. Para mí Miren, de que ellas eran comunistas, sí. Comunistas porque ellas seguían la ideología de sus esposos. Recuérdese que toda mujer se rige dentro de su matrimonio por sus esposos. Y en esos tiempos los esposos de estas muchachas eran parte de la revolución que quería sacar del Estado a este tirano que lo único que le hizo fue mucho daño a nuestra República Dominicana y muchas familias afectadas, y al parecer ella no es una de esas familias. el comunismo es inservible, es una ideología inservible que no sirve para nada, que ha fracasado en todos los lugares y la prueba están ahí. Yo no estoy hablando mentira, están ahí la prueba. Parece que a ella hay que darle un baño con una enciclopedia o mandarla a pasearse más de vez en cuando por Google para que se informe mejor. Eso de que todos los comunistas han fracasado es una mentira, pero a cada quien hay que respetarle su punto de vista. Y me preguntaron que no recuerdo bien qué fue lo que me preguntaron, pero fue algo como que qué fue lo que ya hicieron, o sea, como que cuál fue su logro. Bueno, su único logro fue morirse. Lo que le digo, a veces esta muchacha tiene que estar tomando unos tesis de esos que preparan medio raro. Eso es lo único que yo puedo decirle a ustedes, que ella tiene que estarse tomando alguno de esos tesis medio raros. O a lo mejor a la escuela que ella fue a estudiar nunca le pasaron un libro de historia. Pero lamentablemente esa es su opinión y nosotros debemos de respetarla, más sin embargo no compartirla. Porque si no se hubiera muerto, no estuviéramos hablando de ella el día de hoy. Bueno, pero ella, yo diría que Por su muerte se convirtieron en mártires. Quizás yo lo pude adornar un chin y poner, bueno, como se murieron, se convirtieron en mártires o convertirse en mártires. Pero dije morirse. Porque yo soy así, yo soy como muy directa, yo no adorno mucho las cosas. Sí, señores. A veces se pone un ejemplo, se coge un modelo a seguir. Cuando pasan casos que estremecen a la sociedad y dependiendo del tiempo en el que nosotros estemos viviendo. En el caso de las hermanas Mirabales, a ellas se tomaron como ejemplo, no por el simple hecho de ser mujeres, no porque se iba a organizar el Día de la No Violencia contra la mujer. A ellas se cogieron como ejemplo por esa valentía, esa gallardía de ellas, de tomar esas decisiones y apretarse las fardas, quizás en un momento que quizás muchos pueden estar malinterpretándolo como lo está malinterpretando esta joven aquí, pero sí, no es fácil, porque los que no han vivido la dictadura pueden hacer su señalamiento desde nuestros respectivos lugares, que para ahora es algo normal, pero en aquellos tiempos, yo hacer una transmisión como esta por radio o en una reunión de grupos que estábamos en contra de la dictadura no era fácil. Eso es ahora que nosotros estamos viviendo en abundante democracia, tanto así que nosotros podemos decir lo que nos dé la gana por aquí, incluyendo cualquier tipo de palabra como rapa tu madre, MMJ, te puede ir al mismo diablo, y así por el estilo. Pero en aquellos tiempos era muy, pero muy difícil utilizar ese tipo de... Bueno, recuerdo yo que mi abuela nos hacía los cuentos, Rufina Díaz. Mi abuela murió de 98 años. Mi abuela siempre nos decía a nosotros que en los tiempos de Trujillo era difícil, que en muchas de las ocasiones usted pasaba por una acera y si veía cualquier cosa que era normal tenía que cruzar a la otra, incluyendo veía una persona tirada muerta ahí, víctima de la opresión y la dictadura que tenía
el presidente en ese entonces. Pero en el caso de ella, por ejemplo, ellas dieron muestras irrefutables, por ejemplo, de solidaridad con sus esposos, de solidaridad con una causa que en ese momento tenía muchos adeptos. Exactamente, exactamente. A eso me refería. Es que ellas se sintieron apoyando a su esposo en un momento de vital y de crucial importancia para nuestro país. Pero es muy fácil ahora venir, años después, personas que no tienen ni la mínima idea de todo lo que se vivió en aquella dictadura, dar una opinión tan incoherente, irrelevante y irrespetuosa como esa. Y que la mayoría de los dominicanos consideraban una prioridad nacional, que era combatir a un régimen que llenó de vergüenza, de sangre, de dolor, de luto a la República Dominicana. E inclusive ellas fueron tomadas como ejemplo, su muerte, a nivel internacional, porque tenemos que el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer se basa precisamente en esas hermanas Mirabal. Claro, pero ellas no fueron asesinadas porque eran mujeres. Mire la justificación tan discriminada que utiliza ella. Esto pasa cuando usted no tiene argumento, no tiene cómo responder. La pregunta quedó muy por encima de sus niveles y ella se excusa con que ellas no fueron asesinadas, obviamente, por ser mujeres, ni la persiguieron por el simple hecho de ser mujeres, pero sí la persiguieron por ser comunista, y sí la persiguieron por seguir un ideal, y sí la persiguieron por el sueño que tenían los jóvenes de aquellas décadas de ver nuestro país como nosotros lo tenemos hoy, libre y soberano de toda maldita dictadura. Entonces también ahí hay como una incoherencia porque no tiene sentido. No sé si usted me entiende, no tiene sentido. Bueno, se murió un gato porque lo atropellaron. Vamos a hacer el Día Internacional Vean la comparación que ella hace. Miren qué comparación. del gato para la no violencia contra los gatos, pero no fue que lo mataron porque era un gato. ¿Entiendes? Entonces hay cosas como que no tienen coherencia. En el sentido del régimen de Trujillo, yo no estoy defendiendo el régimen de Trujillo, porque obviamente fue un régimen donde hubo muchas muertes sanguinarias, se hicieron muchísimas cosas que estuvieron mal, pero tampoco estoy de acuerdo con que ellas hicieron algo más que morirse. Y miren cómo termina ella, miren despotéticamente, miren cómo termina ella. Pero ustedes saben que en esto cada quien tiene su punto de vista, y gracias a la postura que mantuvieron las hermanas Mirabal, cada quien es libre de expresarse, incluyendo la forma de expresión que tiene la joven aquí. Etiquétenla, busquen su nombre y etiquétenla. Y déjenle una cuanta pregunta a ver qué tanto sabe ella de la historia de nuestro país y por qué hay un sitiar importante que tiene que dársele a cada quien de aquí. Yo también, al igual que ella, tengo mis reservas. Pero porque tenga mis reservas no puedo ser tan explícito y tan lengua ligera para ponerle un ejemplo a ustedes. Porque es muy fácil desde nuestra posición ahora, ya saliendo de una dictadura, el ver que toda Latinoamérica y el mundo estaba sumido en una dictadura. Porque si nosotros nos vamos a aquellos años en 1940 y pico, el mundo entero se vio sumido en dictadura. Y ustedes no saben cuántos millones de personas murieron por seguir un ideal que, gracias a Dios, en la mayoría de esos países, con excepción de Cuba, que ya se liberó un poco en años pasados, podemos vivir en un mundo abierto en el que soñamos un día. Pero a veces yo creo que la mucha democracia es un pecado para los países. A veces yo creo que la democracia es un pecado para las naciones, y a veces yo creo que personas como ellas deben meditar y deben por lo menos excusarse por esta forma de expresarse de quienes abanderaron en su momento
nuestra nación, nuestro país y sobre todo nuestra gente. 3, 1.